Y polémica ha generado el nuevo gobierno de unidad palestino, formado por miembros del Al-Fatah y de Hamás. Producto de esto, Israel quebró relaciones y criticó a Estados Unidos incluso por ofrecer colaboración a esta nueva administración, formada a su juicio por grupos terroristas. Queremos conversar más de este tema, para eso nos acompaña aquí en Mañana en Directo el analista internacional Guillermo Holtzman. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paola? Un saludarte. Bien, pues ¿cómo se libera la tensión? Israel considera que es incompatible sus negociaciones con Hamás por considerarlos terroristas. Y ahora están juntos al Fatah. ¿Cómo se conversa con uno y otro? La verdad es que primero yo diría un contexto anterior. El año 2014 ha sido el año donde con mayor frecuencia los países toman decisiones soberanas alejadas de lo que es el derecho internacional y el sistema internacional. Aquí no ha existido ninguna resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no ha existido la expresión de ningún órgano de orden mundial. Claro. Exactamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Sucede que el grupo Hamás es considerado terrorista por Naciones Unidas, es considerado terrorista por todas las potencias, y en ese esquema Abu Mazen, el presidente de Palestina, de la Autoridad Nacional Palestina, ha decidido generar un pacto de paz con ellos para poder conformar lo que tú señalabas, un gobierno de unidad nacional. Este gobierno de unidad nacional, en consecuencia, junta a los seguidores de Abu Mazen, que es Al-Fatah, con los seguidores de Hamás, que es este grupo que es el que tira los misiles contra Israel permanentemente. Y que es el considerado terrorista por buena parte de Occidente. Exactamente, y por Naciones Unidas, porque no es menor. Y en esa perspectiva Israel dice, momento, frente a esta situación que no me han comunicado, no me han avisado, no me han consultado, el proceso de paz que estábamos negociando en reserva se detiene. En este minuto hay 17 ministros, pero el gabinete en realidad no se ha podido reunir para poder tomar posesión en pleno, dado de que como Hamás funciona y controla la Franja de Gaza, tienen que pasar por Israel para poder llegar a lo que es la Autoridad Nacional Palestina, o lo que es Palestina, a Cisjordania. Y eso no ha podido ser. Lo que a mí, la duda que a mí me queda es con quién eventualmente se sentaría Israel a conversar, porque aquí este es un ente bicéfalo en algún sentido, y que tiene no solamente dos céfalos, sino que dos mentalidades bien distintas respecto a la existencia misma del Estado de Israel. ¿Con quién se conversa? ¿Qué mentalidad, qué paradigma finalmente es el que va a primar en esta eventual unidad de la que habla Palestina? Yo creo que es un tema de incertidumbre. ¿Por qué? Porque este gobierno de unidad nacional en realidad es un gesto simbólico político a nivel mundial, pero que no tiene ningún efecto práctico en términos de negociaciones, ni se transforma tampoco en interlocutor. Primero, porque no ha sido reconocido en el sistema internacional. Segundo, porque nadie entiende qué es lo que va a pasar con eso. ¿Cuál va a ser la prueba de fuego que va a tener esta suerte de gobierno de unidad nacional? Si efectivamente en 6 meses más, que es el mandato que tienen, pueden llamar a elecciones generales para poder elegir a sus autoridades de forma conjunta. Distintos análisis, obviamente provenientes de Israel, pero también de analistas independientes del resto de Europa, señalan de que eso es bastante difícil. Primero, por lo que tú señalabas, Hamás y Al-Fatah tienen objetivos completamente distintos. Hamás dice que se va a sumar al ejército palestino, pero no dice que se va a someter a la autoridad palestina. Claro. Ahí en esa perspectiva, lo que se piensa es que este monstruo bicéfalo finalmente va a seguir manteniendo sus dos caras, sus dos visiones, que en definitiva van a hacer decaer todo lo que son las intenciones de paz entre Palestina y Israel, cifrando todo ahora en el encuentro que ambos países tendrían con el Papa, ¿no es cierto?, en el Vaticano. Una pena, porque, bueno, era una instancia de conversación, una pena que se haya quebrado por la razón que sea. ¿Qué está pasando? Sigamos en el barrio, eso sí, ¿no? Sí. En Medio Oriente. Sí, sigamos en un Medio Oriente que ha estado bastante convulsionado, pero en esta oportunidad nos interesan las elecciones que hubo en Siria en el día de ayer. Estas elecciones que comentamos en su momento, Guillermo, recordémosle a la gente en su casa, en que, bueno, se reelegía Bashar al-Assad, pero que además el padrón electoral, como lo conocemos nosotros, era bastante reducido, solo los hombres, solo los mayores, los de 40 para arriba. Exactamente. Y que hubieran vivido en el país y pudieran demostrarlo por los últimos no sé cuántos años. Exactamente, con lo cual se dejaba fuera por lo menos a 3 millones que son los exiliados o los refugiados que han salido de Siria. Hay más de 6 millones de desplazados dentro de Siria que eventualmente no podían llegar a votar. Ni hablar. No, ni hablar. Ni hablar. Bueno, la cosa es que se esperaba un universo de aproximadamente 16 millones de votantes. Se estima de que estarían llegando gran parte de ellos a votar finalmente, pero las novedades son varias acá. La primera, empecemos por lo quizás más importante, las elecciones no están validadas a nivel internacional. ¿Ya? No hubo observadores de ningún organismo internacional para ir a validar las elecciones. No consideraron innecesario ir a observar, o sea, las invalidaron en la práctica. Exactamente. Europa, Estados Unidos dice que es una desgracia, Europa dice que eso es inviable, ese tipo de elecciones sin ningún tipo de garantía constitucional. Sin embargo, hubo observadores.
de Rusia, de Irán, que han manifestado de que todo ha sido normal en este proceso eleccionario. Y en esta perspectiva, la otra novedad es que habían 3 candidatos, que estaba Bashar al-Assad, el favorito, había un candidato del Partido Comunista, que era minoritario, y un candidato que, siendo laico, era exministro y quería presentar su candidatura. Se espera de que Bashar al-Assad, al igual como le pasó con al-Sisi en Egipto, gane por sobre el 90% de la votación. Exactamente. Y ahí Bashar al-Assad empezaría 7 años nuevamente de gobierno, en una suerte que todo el mundo llama guerra civil, pero que en realidad son fuerzas rebeldes de distinta naturaleza con el Estado que están peleando, ¿ya? Y eso en general ha generado una oleada de violencia importante. ¿Qué democracia tiene Siria? El sistema internacional observa cómo esa democracia transita por los caminos justamente no democráticos para poder avanzar. Claro. Y en este minuto yo diría que gran parte de los acuerdos que se toman respecto a Siria dependen nuevamente de las potencias. Potencias que están confrontadas, como Rusia, el caso de Estados Unidos, y eso lleva a afectar de que finalmente nadie quiera mover nada en el tablero internacional. Y que los sirios se sigan muriendo. Exactamente, de tal forma que en Siria sigue la violencia, Bashar al-Assad sigue extendiendo la represión contra estos grupos rebeldes, más todo lo que eso puede implicar. Solución política, yo diría ninguna. Palestina e Israel con negociaciones paralizadas, jamás en el gobierno, mientras Rusia y Estados Unidos mantienen incólume su posición de Guerra Fría siglo XXI. Conclusión entonces, no muy académica, estamos todos locos. ¿Qué crees que te diga Guillermo Colson? Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti.